Las malas políticas económicas del gobierno cubano y de las autoridades económicas del país siguen haciendo acto de presencia. Son estrategias económicas que a lo largo de la historia se han reconocido como estrategias económicas fallidas, no solo en Cuba, sino en varios países del mundo. Luego nos quejamos y acusamos a los diversos factores externos de ser los verdaderos causantes de nuestros desastres económicos. Sin embargo, si seguimos tomando las mismas decisiones, seguiremos cometiendo los mismos errores. A estas alturas debería haber quedado claro que la política económica de tope de precios a los productos del agro, por ejemplo, es una política económica fallida desde un punto de vista científico y racional. Pues bueno, en una nota de Cuba Debate se hace referencia al nuevo tope de precios, supuestamente de manera temporal, de productos como es el arroz y el frijol. La nota de prensa dice que una de las estrategias por las cuales se toma esta decisión de fijar estos topes de precios es para detener el alza de la inflación. Es decir, nuevamente estamos utilizando el tope de precios como política antiinflacionaria. Primero que todo, parece nadie darse cuenta de los grandes cuellos de botella que tiene la producción del agro cubano. Es decir, parece que no se dan cuenta de la profunda y enorme carencia de producción agraria. La oferta no satisface los niveles de demanda de los consumidores cubanos, y esto es una realidad que se ve desde hace muchos años. Y puede notarse cómo cae en picada la dinámica física de la producción agraria del país. Señores, la política de tope de precios no es nueva, es algo bastante antiguo que podemos notarlo incluso en el difunto Imperio Romano, en donde la crisis, la miseria y la escasez hacen que el gobierno, como motivo de justificación a un problema que directamente es culpa de él, como es el problema inflacionario, ponga en el centro de dicho problema a la empresa y a los empresarios que supuestamente colocan precios abusivos. Es decir, la culpabilización de los empresarios, de los productores, de la inflación no es algo nuevo. Es una forma que tiene el gobierno de zafarse la responsabilidad que es prácticamente suya. El problema real es que nuestros expertos y economistas no entienden cómo funciona la inflación, no entienden cómo funciona el sistema de precios, no entienden que los precios son simplemente una señal coordinadora del mercado. Cuando los precios de un producto aumentan, esto simplemente quiere decir que existe una escasez en dicho sector, en dicho producto o en dicho mercado, una escasez de oferta, porque hay una demanda superior. Esto solamente le dice a los productores y empresarios que deben dirigir su atención, su esfuerzo, su trabajo, sus inversiones a dichos productos, y los empresarios o productores terminan respondiendo a dicha señal, pues estos precios solamente les indican que existen amplias posibilidades de ganancia, amplios márgenes de beneficios si se dirigen a dichas producciones. De una manera natural, los precios terminarían estableciéndose en un nivel de equilibrio. Sin embargo, con la intervención del Estado, sobre todo de un Estado paternalista como es el Estado socialista cubano en este caso, toda esta función señalizadora y coordinadora de los precios termina siendo deformada. Las autoridades cubanas, las autoridades monetarias cubanas, aún no se han dado cuenta, o simplemente no quieren hacerlo, de la verdadera naturaleza de la inflación, que no tiene nada que ver con políticas de tope de precios, no tiene nada que ver con que los empresarios estén estableciendo precios exacerbados y precios abusivos. No tiene nada que ver con esto. Los empresarios solamente están respondiendo a demandas del mercado. Solamente se están moviendo como un barco dirigido por las olas. La verdadera naturaleza de la inflación y también de la inflación cubana es que en realidad son fenómenos monetarios. Tienen que ver con la desproporcionada oferta de pesos en circulación
que ha venido imponiendo el Banco Central cubano a lo largo de todos estos años con motivo de financiar sus excesivos déficits fiscales, es decir, su excesivo endeudamiento. De esto hemos hablado cantidad de veces en videos anteriores. Topar precios solamente funciona como una tupición de cañerías en el sistema económico cubano. Es solamente un pequeño parche que no tiene ningún tipo de sentido y que solamente provoca más distorsiones. El establecimiento de precios máximos de acopio limita al productor agropecuario sus posibilidades de obtener beneficios derivados de ingresos que se utilizarían en una economía sana, como no es la economía cubana, para invertir en nuevas y mayores producciones agrarias. Estas políticas solamente reducen los incentivos a los empresarios y productores agrarios cubanos, que como dijimos es la verdadera función de los precios. Simplemente es una señalización que mediante dichos incentivos hace que los productores inviertan e intensifiquen la producción de determinados productos con una alta demanda. El tope de precios simplemente aumenta el riesgo y disminuye los incentivos para las inversiones, en este caso agrarias, y en este caso del arroz y del frijol. Como diría en uno de sus libros el profesor Carmelo Mesa Lago, las leyes de la economía no son las mismas que las leyes de la política. De hecho, están contrapuestas. En economía, el populismo discursivo no cambia las leyes de la economía. El tope de precios a lo largo de la historia y en muchos países del mundo solo ha generado una sola cosa que no ha sido más que escasez y miseria. Si quieren reducir la inflación a la vez de potenciar un crecimiento económico verdaderamente sano, creo que tendríamos que mirar a Javier Milei.